Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? De nuevo su programa Destellos en este sábado que está tan bonito el día aquí en Houston. Bueno, soy su amiga Lucy Fontecha Ferrari transmitiendo desde Houston, Texas, a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también por Destellos con Lucy en YouTube. ¿Listos para otro tema interesante? Bueno, en esta temporada en que estamos, con este clima tan bonito, con sol bastante fresco, ya pasó lo que era todo el calor y nos sentimos con un ánimo alegre, un ánimo festivo que quiero compartir con ustedes. Así que escogí un tema que a todos nos gusta, nos maravilla, nos alegra y no nos aburre. Siempre estamos dispuestos a oír algo sobre este tema. Bueno, el tema de hoy va a ser las etapas en la niñez de Jesús. Hemos visto mucho ya sobre Jesús, pero se hace poco énfasis en lo que es su niñez. Vamos a tomar algunas partes y hechos en la vida de Jesús cuando era niño y vamos a tomarlo desde su nacimiento. Vamos a ir reflexionando sobre este tema. Y entonces empezamos. Las etapas en la niñez de Jesús, para disfrutarlas y para aprender un poco sobre esto. Como siempre, vamos a enunciar el contenido que vamos a ver. No va a faltar una pequeña introducción sobre el tema. Y también vamos a continuar hablando sobre los ángeles que tienen mucho protagonismo en lo que son las partes religiosas, las partes espirituales y no pueden faltar en la narrativa de la vida de Jesús. También vamos a enfocarnos un poco en el nacimiento, algunos datos y vamos a seguir continuando con la niñez, lo que es referente al tema de la niñez de Jesús, con algunos hechos relevantes de su vida. También vamos a llegar a ver la vida, o mejor dicho, la visita de Jesús a Jerusalén. Por ahora vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando esta época festiva, donde se habla mucho del niño Jesús. Y aprovechamos para refrescar, para imaginar, para deleitarnos con estos aspectos de la vida de Jesús. Entonces, vamos a empezar diciéndoles esto. La vida de Jesús siempre ha motivado mi interés y también mi imaginación para entenderla mejor y más que todo para reflexionar sobre las enseñanzas que encierra, que son muchas, y para que hay hay enseñanzas para cada situación de nuestra vida. Y esta temporada se presta especialmente para mirar reflexivamente y con alegría lo que sabemos y no sabemos sobre la niñez de Jesús. Estos son mis sentimientos y quiero compartirlos con ustedes. También la vida de Jesús
ha sido tema de actualidad siempre. Lo vemos en numerosos libros de autores muy reconocidos y también en lo que llamamos los libros sagrados. Y por supuesto, en la cuarta parte del libro de Urantia, que es nuestra quinta revelación y que casi siempre tomamos como referencia para los temas que tratamos en este programa. Entonces, los estudiosos han propuesto varias razones por qué los evangelios conocidos en la Biblia no ofrecen más información sobre la niñez de Jesús. Y algunas posibles explicaciones son que los evangelistas se centraron más en el ministerio público de Jesús, que duró unos 3 años y culminó con su muerte y resurrección, que eso fue más importante que la vida privada de Jesús. También otra razón puede ser que los evangelistas se centraron más en el ministerio público de Jesús. Bueno, esto ya lo dijimos, que se nos volvió a repetir el slide. Los evangelistas adoptaron o inventaron algunos relatos de la infancia de Jesús para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento o para presentar a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Estas son algunas de las razones que vemos por las cuales no hablan mucho sobre la niñez de Jesús. Además de los evangelios canónicos, también existen otros escritos apócrifos o extrabíblicos que narran la niñez de Jesús, como por ejemplo el Evangelio de la infancia de Tomás, el protoevangelio de Santiago o el Evangelio árabe de la infancia. Estos son apócrifos, o sea que no están incluidos en la Biblia. Estos textos no son considerados auténticos ni inspirados por la mayoría de los cristianos y contienen algunas veces historias fantásticas o milagrosas sobre la niñez de Jesús que no concuerdan con los evangelios canónicos. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, esto? Bueno, por ejemplo, se retrata a Jesús niño haciendo milagros. Está el milagro de que revive unos pajaritos, unas palomitas. Y dentro de la iglesia, pues nunca se ha tratado mucho el aspecto de que Jesús era Dios desde niño o se fue revelando a través de su vida. El libro de Urantia lo explica mucho mejor. Por eso los invito a que lean el libro de Urantia. Para no quedar con dudas, o bueno, siempre va a haber alguna duda, pero para tener una una base más sólida, porque tiene más detalles, porque es una revelación también, y eso nos da cierto grado de confianza y de fe. Entonces, en la cuarta parte del libro de Urantia se refiere a la vida y las enseñanzas de Jesús. Este grupo de documentos fue patrocinado por una comisión de 12 seres intermedios de Urantia bajo la supervisión de un Melquisedec, director de revelación. La base de esta narración fue provista por un ser intermedio secundario asignado a la custodia sobrehumana del apóstol Andrés. O sea, que podemos asumir que, que son narraciones, revelaciones que fueron vistas por estos seres. ¿M? No fueron inventadas, no fueron modificadas, no fueron manipuladas. Las revelan tal como aparecieron, como sucedieron en la vida real de Jesús, que no es otro que Miguel de Nevadón encarnado. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a ver estos datos que les he enunciado o como les he puesto como contenido al principio del programa. Entonces vamos a empezar con los ángeles. Los ángeles aparecen en todas las tradiciones religiosas y casi siempre se le llaman ángeles como mensajeros, mensajeros de Dios. Pero también
tenemos que en la vida de Jesús se menciona mucho a lo que nosotros habíamos llamado el ángel Gabriel. Pero vamos a hacer ese paréntesis. Diremos que también en la vida de Jesús hay apariciones de ángeles como verdaderos mensajeros de Dios, aunque el libro de Urantia nos aclara que el que llamamos ángel Gabriel, el mensajero por excelencia, no es un ángel precisamente, porque vamos a ver esto, cómo lo dice, cómo lo enuncia el libro de Urantia. Dice en el documento 33, en la sección 4 y el párrafo 1. Dice, la brillante estrella matutina, Gabriel, es la personalización del primer concepto de identidad, ideal de personalidad, concebida por el Hijo Creador y por la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local. Estamos hablando de nuestro universo local, el universo de Nevadón. Entonces es la primera creación, la primera del Hijo Creador y del Espíritu Infinito como nuestra Madre universal. Pero nos está hablando aquí que es la personalización del primer concepto de identidad. Identidad. Y eso nos lleva a pensar un poquito. ¿Qué es esa identidad? Y para aclarar esto, pues vamos a referirnos también a otras citas del libro de Urantia, donde se habla de lo que es la identidad. Y podemos ver entonces que en el documento 1, párrafo 7, sección 4, dice, no podemos comprender plenamente cómo Dios puede ser primordial, inmutable, todopotente y perfecto. Pero estamos hablando de perfección. Pero dice, pero al mismo tiempo está rodeado de un universo en mutación constante y aparentemente limitado por la ley. Un universo evolutivo de imperfecciones relativas. Entonces, aquí nos hablan de la perfección de Dios. Y si Dios es perfecto, ¿cómo es posible que haya cosas imperfectas que hayan sido creadas por Él? Ahí hay una contradicción. Y eso es lo que estoy tratando de aclarar con lo que se refiere al concepto de la identidad. Entonces también nos dice el mismo documento 1, párrafo 7, en la sección 4, nos dice, pero podemos conocer esa verdad, o sea, lo que se refiere a que como Dios puede ser primordial, inmutable, todopotente y perfecto, y está rodeado de imperfecciones, esa verdad dice la podemos conocer en nuestra propia experiencia personal, puesto que todos mantenemos la identidad de la personalidad y la unidad de la voluntad, a pesar del cambio constante de nosotros mismos y de nuestro medio ambiente. O sea, también nosotros tenemos una parte que es inmutable, que es la personalidad, pero esta personalidad está influenciada. O sea, la personalidad viene directamente de Dios, del Dios Padre, del Dios Padre Universal Creador. Entonces, pero esta personalidad, a pesar de que es puesta en nosotros desde el momento en que empezamos a existir, entonces a la vez nos hace diferentes a cada uno. A pesar de que es una personalidad universal venida de Dios, sin embargo, al manifestarse en nosotros se forma una una parte diferente que nos hace eh, individuos, por así decirlo. Entonces, estamos hablando de la identidad. Entonces, identidad personal y unidad de la voluntad, a la que se refiere la cita, dice, a pesar de la aparente contradicción entre la naturaleza de Dios y la dinámica evolutiva del universo, la cita destaca un aspecto fundamental, la identidad de la personalidad y la unidad de la voluntad. En otras palabras, a nivel personal,
los individuos mantienen fíjense bien, una continuidad y coherencia en su identidad, a pesar de los cambios constantes en ellos mismos y en su entorno. Aquí vemos la explicación entonces a lo que se refiere la cita con lo que es la identidad de Gabriel. O sea, él siendo una personalidad, también tiene una identidad que lo hace diferente a otras personalidades. Entonces, repetimos, en el documento 33, sección 4, párrafo 1, la brillante estrella matutina Gabriel es la personalización del primer concepto de identidad e ideal de la personalidad, concebida por el Hijo Creador y por la manifestación del Espíritu Infinito en el universo local, nuestro universo. También nos dice ese documento en la sección 0, párrafo 1. Este hijo elabora y ejecuta los planes, normas y actos administrativos del universo local y conjuntamente con su espíritu asociado, delega el poder ejecutivo a Gabriel y la autoridad jurisdiccional a los padres de las constelaciones, los soberanos de los sistemas y los príncipes planetarios. Aquí nos estamos refiriendo a quién, al Hijo Creador, ¿verdad? Al Hijo Universal. Entonces, como vemos, está aquí delegando en Gabriel esas atribuciones de autoridad y la jurisdicción dentro del universo. También el documento 33 en la sección 4, párrafo 2 dice, Gabriel del Salvington es como el Hijo Universal en su divinidad de la naturaleza, aunque considerablemente limitado en los atributos de deidad. Perdón. O sea, esto quiere decir, como siempre hemos dicho, em, como cuando lo llamamos el arcángel Gabriel tiene esas potestades, pero no llega a ser Dios. Viene siendo siempre un ser inferior a lo que es Dios. Claro, más elevado que nosotros, pero no deja de ser un ser menor en nivel que el propio Dios universal. Entonces, Gabriel de Salviton es el jefe ejecutivo del universo de Nevadón, nuestro universo, y árbitro de todas las apelaciones ejecutivas respecto a su administración. También en el documento 33, párrafo 4, pero ya la sección 8 nos dice, además de encontrar a Gabriel en los mundos de encarnación, como el nuestro, y a la hora que se pasa lista para la resurrección general o especial, los mortales rara vez lo encontrarán en su ascenso a través del universo local, hasta ser admitidos al trabajo administrativo de la creación local. Como administradores de cualquier orden o grado, vosotros pasaréis a estar bajo la dirección de Gabriel. Entonces, con esto vemos que Gabriel no viene siendo prácticamente solo un mensajero, como aparece en la vida de Jesús en estos momentos o en la Biblia. No deja de ser, o sea, sí, él da unos mensajes, pero no es específicamente un mensajero, es un ser elevado que tiene además prioridades de administración, de ser, que tiene una determinada jurisdicción. No es solamente que lo mandan a dar mensajes y ya cumplió. No, es un ser muy superior. Es un ser que aparece siempre en la historia de Jesús, porque tomó parte en el plan también de cómo se administra este universo local. Entonces, aclarando ya sobre lo que son los ángeles y aclarando más lo que es esa estrella matutina Gabriel, ahora sí vamos a entrar a lo que se refiere a el nacimiento de Jesús. Tal como lo narra el libro de Urantia en el documento
122, sección 1, párrafo 3. Dice, de todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado auto-otorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de personalidad. ¿M? Aquí se menciona la personalidad también y por supuesto va implícita la manifestación de la personalidad como identidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común, para que las gentes comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Por esto, Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres de auto-otorgamiento. En el documento 122, párrafo 2, sección 1. En verdad, el trabajo de Jesús en Urantia fue comenzado por Juan el Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote judío y su madre Elizabeth pertenecía a la rama más próspera del mismo amplio grupo familiar de María, la madre de Jesús. Zacarías y Elizabeth, aunque casados por muchos años, no tenían hijos. Ese detalle, pues claro, ya lo sabíamos también. Y continúa el documento 122 en la sección 2, párrafo 2. Dice, a fines del mes de junio del año 8 antes de Jesucristo, unos 3 meses después de los esponsales de José y María, Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, tal como más tarde se presentaría ante María y dijo Gabriel a Elizabeth. Dijo, la sección 2, párrafo 3. Mientras tu marido, Zacarías, oficia ante el altar de Jerusalén y mientras el pueblo reunido ora por la llegada del libertador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, que será el precursor del Maestro Divino y que tú lo llamarás a tu hijo Juan. Y continúa hasta llegar a la parte que dice, tu parienta María será la madre de este hijo de promesa, y yo también me voy a aparecer ante ella. Entonces, como ven, ha habido un antecedente, una preparación para el momento en que Miguel de Nevadón se encarna como Jesús de Nazaret. Continuamos entonces con los detalles. Dice, documento 122, sección 3, párrafo 1. Cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel aparece ante María, junto a una mesa baja de piedra, y una vez que ella recobró su compostura, díjole, o le dijo, ¿verdad? Vengo a instancias de mi maestro, a quien tú amarás y nutrirás. A ti, María, te traigo gratas nuevas al anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato del cielo, y en el momento propicio serás la madre de un hijo. Lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. Ay, ¿cómo se habrá sentido María en ese momento? Imagínense que se le aparezca Gabriel. ¿En qué forma se le habrá parecido? eh, en la forma en que representamos los ángeles, así como persona con alas, o como una persona, o como una luz, o como una voz. ¿De qué forma se le habrá parecido em, Gabriel a María? Pero de todas maneras, ella escuchó esa voz. No sé si la escuchó como me están escuchando ustedes, o fue un sentimiento, una percepción interior. Pero aquí dice que se le apareció. Y si se le apareció, entiendo que es algo real, algo que ella pudo palpar. ¿Para qué? Para que no le quedara duda de que se lo había imaginado. Se le apareció. Y por eso le dijo, aquí dice, le dijo,
vengo a instancias, dice, bueno, a anunciarte que vas a ser la madre del hijo de la promesa. Ahora, ¿por qué se le llamó Mesías también? Ese es otro asunto. Estamos siempre en el documento 122, en la sección 3, párrafo 2. Y dice, durante muchas semanas María guardó el secreto en su corazón, reflexionando a solas sobre esta visitación, hasta que estuvo segura de que estaba encinta. Solo entonces se atrevió a revelar estos acontecimientos inusitados a su marido, a José, ¿verdad? Al escuchar José este relato, aunque confiaba plenamente en María, quedó muy preocupado y perdió el sueño durante muchas noches. La humanidad siempre, ¿verdad? Siempre la duda. María, aunque Gabriel le había dicho lo que iba a suceder y que era mandato del cielo, pues tenía sus dudas y dice, mejor me espero. Cuando ella ve que ya está encinta, entonces es como una manera de comprobar, de validar lo que le había dicho Gabriel. Y es entonces cuando ella tiene el valor de decírselo a José. Pero José, humano también, empieza a decir, pero ¿será cierto que lo vio o no lo vio? Como cuando a nosotros nos cuentan algo que da, ¿será cierto? ¿Será imaginación? ¿Será algo premeditado, planeado? Bueno, José tenía razón, ¿no? Era humano y por eso hasta perdió el sueño durante muchas noches. Primero, dudaba de la visitación de Gabriel. Eventualmente, cuando se persuadió casi totalmente de que María había realmente oído la voz y contemplado la forma del mensajero divino, su mente se vio convulsionada a reflexionar cómo podrían ocurrir tales cosas. Imagínense aquí es lo que les digo. ¿Cómo fue que María vio a Gabriel? Porque aquí dice, oyó su voz y contempló la forma del mensajero divino. Es que por más que pienso, imagino, no puedo clarificar esa imagen de cómo fue ese momento de la anunciación que se le llama. ¿M? Entonces José estaba dudando y se preguntaba, ¿cómo era posible que un hijo de seres humanos fuera un hijo del destino divino? ¿Cómo era posible eso? Que algo divino, algo tan grande, algo pudiera meterse en un cuerpecito tan chiquito. Él dudaba. Nosotros, yo hubiera dudado también. Y sigo dudando, ¿cómo es posible que eso haya ocurrido? ¿Cómo es posible? José no podía reconciliar estas ideas contradictorias hasta que después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padre del Mesías. Aunque el concepto judío no presumía que el libertador esperado fuera de naturaleza divina. Ahí es donde no entiendo por qué se le llamaba en cierta forma Mesías, cuando el Mesías de las predicciones iba a ser alguien, prácticamente un guerrero, un libertador guerrero. Pero aquí ellos veían que era de naturaleza divina. En el mismo documento, sección 4, párrafo 1, nos dice, José no llegaba a aceptar la idea de que María daría a luz un hijo extraordinario hasta él, hasta que él cierta noche experimentó un sueño muy impresionante. En el sueño se le aparece un resplandeciente mensajero celestial, que le dijo, entre otras cosas, José, por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del Hijo que aguarda María y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. Miren, aquí ya no es la promesa o las profecías del Antiguo Testamento de Isaías. Aquí ya es una realidad para José. Ya ve él
que, que sí, que va a ser posible esa encarnación y que este ser extraordinario va a llegar a ser la gran luz en el mundo. Miren qué anunciación. Que pues es de ponerse carne de gallina, como dicen, cuando uno se imagina esa escena tan importante, tan significativa, tan llena de esperanza, de luz para toda la humanidad y que todavía nos abarca. Es maravilloso y hermoso, hermoso. Produce alegría. Dice, siempre hablando del mensajero a José, en él habrá vida y su vida será la luz de la humanidad. Primero vendrá tu pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos cuantos sepan recibirlo, a todos aquellos se les revelará que son hijos de Dios. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar jamás del relato de María sobre la visitación de Gabriel, ni de que su futuro hijo estaba destinado a ser un mensajero de Dios para el mundo. Aquí se acaban las dudas de José. Pero miren qué significativo lo que le dice el mensajero a José. En él habrá vida y la vida va a ser luz para la humanidad. Eso es algo que se cumplió. Se cumplió completamente, porque el mismo Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al ser camino es la luz que nos guía, la luz que nos dice cómo es el Padre, cómo debemos actuar, qué es lo que el Padre quiere de nosotros, como lo reflejó con su vida. Es interesante desmenuzar cada una de estas palabras, de estas frases que nos revelan tanto. Bueno, siempre el documento 122, sección 7, párrafo 6. Dice en la parte final. Muy temprano por la mañana del 20 de agosto, reanudaron su viaje llegando a Jerusalén antes del mediodía. Ahí visitaron el templo y luego siguieron camino hacia su destino, llegando a Belén a media tarde. Recuerden que esto sucede en el tiempo de Herodes, donde Herodes también tiene el anuncio de que van a ser un rey. Y él, pues, dicen, pues me va a desbancar y entonces empieza la persecución y también, además de eso, entonces hacen lo del censo para ver, para saber Herodes qué niños eran los que habían nacido. Y como sucede después, sucede el gran, el gran crimen de la muerte de todos esos inocentes. Pero antes de eso, entonces ya José iba a censarse a Belén. Le había dicho a María que no fuera, pero María no quería quedarse sola porque tenía miedo de que el niño naciera cuando José no estuviera y prefirió acompañarlo. Y claro, solo tenían un burrito. Y entonces en el burrito iba María y José iba caminando. Imagínense, se tardaba en su tiempito, aunque en esos tiempos se caminaba tanto, tanto. Yo creo que no había gordos, porque caminaban mucho y bueno, María por su estado iba subida en el burrito, pero imagínense qué incomodidad estar embarazada. Con ya los malestares un poco, pues del final del embarazo, el peso y todo eso, y su vida en un burrito, toda incómoda, no tenía dónde recostarse, ay, no sé, imagínense todos esos detalles. ¿M? Imagínense todos esos detalles que nosotros pasamos por alto y los leemos así, la historia de Jesús, el nacimiento, de un solo tirón. No, hay muchos detalles que te hacen vivir esos momentos, que te hacen entenderlos más, valorarlos más. ¿M? Usa tu imaginación, usa tu imaginación. Estamos siempre en el mismo documento, en la sección 8, párrafo 1. Dice, durante toda esa noche María estaba inquieta, claro, como no lo iba a estar, de manera que ninguno de los dos durmió mucho.
Al alba, los dolores del parto ya se habían evidenciado y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. Recuerden que cuando ellos llegaron a Belén, pues no, por lo mismo que era la época del censo, entonces no había habitaciones y ellos tuvieron que estar en el lugar del pesebre que habían acomodado para viajeros, pero no dejaba de estar incómodo, ¿m? Porque ahí estaban también los animales, la vaca, las ovejas, pero estaban, bueno, lo habían acondicionado de cierta manera para que los viajeros también pudieran estar ahí, pero no dejaba de ser incómodo. Imagínense a saber qué olores habían, a puro animalito. Y, y todo esto lo tuvieron que vivir María y José. Y además de eso, Jesús nace en ese ambiente prácticamente de pobreza, pero no porque él fuera pobre, sino por la situación que se dio cuando él iba a nacer. Bueno, continuemos porque lo estamos haciendo muy largo ya. Entonces dice, así nació el niño prometido. Es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo. Nació sin privilegios, nació de manera natural. ¿M? Gracias a Dios sin cesárea, ¿verdad? Pero nació de forma natural, ayudada María por las parteras, no las parteras, las mujeres que estaban ahí cerca. Al octavo día de su nacimiento, y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, o sea, Jesús. Aquí aparece una imagen muy, muy bonita que se describe ahí el momento de la circuncisión de Jesús. Prácticamente se mira como que la está haciendo un sacerdote, ayudado por otros sacerdotes, ¿será? Era toda una ceremonia. Estaban los padres y a lo mejor habían algunos como testigos, algo así, para evidenciar de que se le había hecho la circuncisión y él realmente era un niño judío que estaba cumpliendo con todas las normas. Dice, siempre párrafo, el mismo documento, sección 8 párrafo 5. Este mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero estos cantos de gloria no fueron detectados por los oídos humanos. Entonces, cuando lo relatan en los libros sagrados, pues de alguna forma se enteraron de que los ángeles estaban ahí cantando, alabando el momento del nacimiento de Jesús, o sea, de la encarnación de Miguel de Nevadón, un hijo de Dios, del Padre, un hijo creador. Era algo de regocijo, algo, imagínense que ni los mismos reveladores entienden cómo se produjo que un ser luminoso, ese ser, a saber de qué tamaño será, pudo encarnarse en un pequeño niño. ¿M? Es un misterio, es un misterio. También dice que no hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. Y es lo que se refiere en la Biblia como los Reyes Magos o los sabios de Oriente. ¿M? Eran los sabios de Oriente. Y aquí dice que eran sacerdotes de Ur y eran los tres. Ahora, ya que ha nacido Jesús, bueno, entonces entramos a la siguiente parte, la tercera, que es la infancia de Jesús. La infancia de Jesús está llena de detalles, bueno, tantos detalles que narra el libro de Urantia, que no lo van a encontrar en otro lado y se pueden deleitar con cada cosa.
Yo tomé algunas aquí, no todas, porque entonces no nos ajusta el tiempo del programa, se nos está alargando un poquito. Pero ustedes pueden referirse a él si toman y leen el libro de Urantia y lo meditan, claro, lo reflexionan. Entonces, la infancia es la infancia de Jesús. Eso es lo que vamos a ver ahora. Dice entonces el libro de Urantia en el documento 123. Aquí ya cambiamos. 123, sección 1, párrafo 2. Jesús tenía unos 3 años y 2 meses cuando volvieron a Nazaret. Gozaban de excelente salud y estaba lleno de entusiasmo, alegría infantil al tener un lugar propio para correr y para jugar. Recuerden que no, no nacieron perdón, no regresaron a Nazaret esta familia después de que nació Jesús. Se quedaron su tiempo para evitar la persecución de Herodes. Cuando consideraron que ya no había mucho peligro, entonces fue que regresaron. Pero como aquí nos cuenta, Jesús ya tenía unos 3 años de edad más 2 meses. En el, vamos a tomar partes del documento 123. Bueno, ahora en la sección 1, párrafo 4. El cuarto año de vida de Jesús fue un periodo de desarrollo físico normal y de enorme actividad mental. Mientras tanto, se había hecho muy amigo de un niño vecino, aproximadamente de su edad, cuyo nombre era Jacob. Jesús y Jacob siempre estaban felices juntos y juntos crecieron en gran amistad y leal compañerismo. Recuerden que Jesús no tenía esa naturaleza belicosa o de responder cuando lo agredían y entonces era Jacob el que acudía a defenderlo, a defenderlo de los otros niños que querían dañarlo o lo molestaban. Documento 123.1.5. El próximo acontecimiento importante en la vida de esta familia de Nazaret fue el nacimiento del segundo niño, Santiago, ocurrido al alba del 2 de abril del año 3 antes de Jesucristo. Jesús estaba feliz de tener un hermanito y permanecía largas horas observando las actividades del bebé. Aquí también llamó su atención a el desfase que hay en el tiempo, ¿no? Recuerden que al tomarse como referencia el calendario gregoriano o juliano, no recuerdo, pero creo que es el gregoriano. Entonces hubo un desfase de la fecha en que nació Jesús y cuando Jesús nació realmente eran eh, 7 años de diferencia. Así es lo que lo dice. Por eso es que aquí aparece antes de Jesucristo y eso a veces nos puede llevar a cierta confusión, pero existe ese desfase. En el mismo documento, aquí viene algo muy significativo. En la sección 2, párrafo 1, dice, en el quinto año está pasando esto. Un poco más de un año después del regreso de Nazaret, el niño Jesús llegó a la edad de su primera decisión personal y sinceramente moral. Y para entonces llegó a morar en él un ajustador del pensamiento, el don divino del Padre del paraíso. Aquí, a esta edad, antes de cumplir sus 5 añitos, Jesús recibe ya el ajustador del pensamiento y no cualquier ajustador del pensamiento. Este ajustador había servido anteriormente a Maquiventa Melquisedec, o sea que ya había obtenido una experiencia en relación con la encarnación de un ser supermortal en la semejanza de la carne mortal. No fue cualquier ajustador. Todos tenemos ajustador de pensamiento, esa chispa divina que viene del Dios Padre, pero el de Jesús era súper, súper especial. Este acontecimiento ocurrió el 11 de febrero del año 2 antes de Jesucristo. Jesús no tuvo más conciencia de la llegada del monitor divino que la que tienen millones y millones de otros niños, quienes hasta entonces y desde ese día han recibido del mismo modo al ajustador del pensamiento para que resida en sus mentes y trabaje por la espiritualización última de estas mentes y la supervivencia eterna de su alma inmortal evolutiva. Aquí ya nos están dando
el motivo principal por el cual vamos a tener ese ajustador de pensamientos. Entonces nos dice que lo trae, o sea, viene, llega a nuestra mente después de esa primera decisión moral. ¿M? Y que nos lleva a la supervivencia eterna del alma inmortal evolutiva. Esa es la función del ajustador, llevarnos a esa supervivencia eterna e inmortal hasta llegar al paraíso y estar frente al Padre. Imagínense, ay, qué belleza, aunque es un largo camino, eso sí, un largo camino y con bastante trabajo, pero aquí tenemos esa chispa divina, ese monitor misterioso. Siempre el mismo documento, sección 2, párrafo 3. Jesús cumplió 5 años en agosto de ese año y por consiguiente llamaremos este año el quinto año calendario de su vida. O sea, estamos hablando del 5 años en la vida de Jesús, no de qué año era en referencia al calendario gregoriano. En este año, el año 2 antes de Jesucristo, poco antes de su quinto cumpleaños, Jesús tuvo la gran alegría de la llegada de su hermana Miriam, que nació durante la noche del 11 de julio. A la tarde del día siguiente, Jesús tuvo una larga conversación con su padre sobre cómo nacen al mundo distintos grupos de cosas vivas como seres individualizados. La parte más valiosa de la temprana educación de Jesús la obtuvo gracias a las respuestas de sus padres. Es la respuesta que daban a sus preguntas inteligentes y curiosas. Porque, eso sí, presentan a Jesús como un niño muy curioso. Bueno, a ustedes les ha tocado. Hay una etapa en los niños que siempre están, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le das la respuesta y queda, ¿y por qué? Y le das la respuesta y queda, ¿y por qué? Hasta el momento que se desespera uno y ya no haya que decirles. Bueno, así era Jesús también, como cualquier otro niño, y desesperaba a sus padres. Dice, em, en las costumbres de judías, pues la educación de los niños estaba a cargo de la madre, ¿verdad? Hasta que cumplían los 5 años. Después de los 5 años, era el padre el que se encargaba, bueno, de los niños varones, se encargaba de la educación de ellos. Entonces, aquí nos dice la sección 2, párrafo 14. Aunque José se hizo cargo directamente de la educación intelectual y religiosa de Jesús, su madre seguía ocupándose de la educación hogareña. O sea que no se podía desligar de sus obligaciones de la casa, solo porque estaba ya estudiando de manera más, ah, más intelectual, como dice aquí. Ya en la sección 3, párrafo 2, nos dice, la primera gran sorpresa de su joven vida la experimentó Jesús cuando aún no había cumplido los 6 años. Le parecía al niño que su padre, o por lo menos su padre y su madre juntos, lo sabían todo. Imaginaos, pues, la sorpresa de este niño curioso cuando al preguntar a su padre la causa de un leve terremoto que acababa de ocurrir, oyó que José le respondía, Hijo mío, no lo sé. Así comenzó una prolongada y sorprendente desilusión al descubrir Jesús que sus padres terrenales no eran omnisapientes. Eso también le sucede a todos los niños. Le ha ocurrido a nuestros hijos y le ocurre a nuestros nietos. En la sección 3, párrafo 4 dice, antes de que Jesús cumpliera los 6 años, a principios del verano del año 1 antes de Jesucristo, Zacarías e Elizabeth con su hijo Juan visitaron a la familia de Nazaret. Jesús y Juan disfrutaron mucho durante esta primera visita, según lo recordaban. Sección 3, párrafo 5. Después de conocer a Juan, que venía de los alrededores de Jerusalén, Jesús empezó a manifestar un inusitado interés por la historia de Israel y comenzó a preguntar con gran detalle sobre el significado de los ritos del sábado, los sermones de la sinagoga y las fiestas de conmemoración recurrentes.
Aquí yo lo que veo es que ya ese monitor evolucionado que tenía Jesús ya empezaba como a meter su pullita para que ya Jesús empezara a preocuparse por cosas que le iban a servir en su vida o que él iba a modificar después, algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso empezó a preguntar sobre el significado de los ritos, los sermones y las fiestas de conmemoración recurrentes. ¿M? Ya manifestaba ese interés, ya no solo eran juegos. Sección 3, párrafo 6. Durante este año, José y María no sabían qué hacer con la forma en que rezaba Jesús. Jesús insistía en dirigirse a su Padre Celestial, como si estuviera dirigiéndose a José, su Padre terrenal. Este alejamiento de las formas más solemnes y reverentes de comunicación con la deidad preocupaba a sus padres, especialmente a su madre, pero no podían persuadirlo de que cambiase. Recitaba sus oraciones tal como se le había enseñado, después de lo cual insistía en tener una pequeña charla con mi Padre en el cielo. Ya él sentía esa fuerza espiritual que lo estaba llamando. ¿M? Y María sabía desde que lo concibió, desde que apareció Gabriel, que él iba a ser un guía espiritual. Yo no entiendo después por qué María se confundió pensando que iba a ser el libertador, que iba a venir a ocupar el trono de David. No sé, ¿verdad? Bueno, mm, no estamos libres de confundirnos. Y María no era la excepción. Sección 3, párrafo 9. En este año Jesús aprendió a mitigar sus fuertes emociones y vigorosos impulsos y a adaptarse a las demandas de de cooperación familiar y de la disciplina hogareña. El único verdadero accidente que sufriera Jesús hasta ese momento fue una caída en las escaleras de piedra del jardín que conducían al dormitorio que tenía techo de lona. Sucedió en julio, durante una inesperada tormenta de arena con vientos del este que hicieron que Jesús resbalara en las escaleras y se cayera. O sea que Jesús, como cualquier niño, no estaba exento. Y este fue tan solo uno de la serie de contratiempos menores que posteriormente sufriera este joven aventuroso e inquisitivo. Si imaginas la niñez y la juventud común de un niño sano e impulsivo, tendrás una idea bastante clara de la carrera juvenil de Jesús y podrás imaginar cuánta ansiedad les ocasionaba a sus padres, especialmente a su madre. El cuarto hijo de la familia de Nazaret, José, nació un miércoles 16 de marzo del año 1 después de Jesucristo. En la sección 5, párrafo 1, se nos dice que Jesús ya tenía 7 años de edad, que es la edad en que los niños judíos supuestamente comenzaban su educación formal en las escuelas de la sinagoga. Por consiguiente, en agosto de ese año comenzó en Nazaret su vida escolar llena de acontecimientos. Este niño ya leía, escribía y hablaba dos idiomas, el arameo y el griego, que lo había aprendido en su casa. Estaba lleno de entusiasmo por comenzar su nueva vida escolar, que estaba por llegar. Durante 3 años, hasta los 10 años, asistió a la escuela elemental de la sinagoga de Nazaret. Durante estos 3 años estudió los rudimentos del libro de la ley, tal como se le conoce en la lengua hebrea. Durante los siguientes 3 años, estudió en la escuela avanzada y memorizó mediante el método de repetición en voz alta las enseñanzas más profundas de la ley sagrada. Se graduó de esta escuela de la sinagoga a los 13 años y los dirigentes de la sinagoga le entregaron a sus padres como un educado hijo de los mandamientos. De ahí en adelante, un ciudadano responsable de la comunidad de Israel, con derecho a asistir a la Pascua en Jerusalén. Por consiguiente, este año concurrió a su primera Pascua en compañía de su padre y de su madre. Al ingresar a la escuela a los 7 años, en ese tiempo los judíos acababan de inaugurar una ley de educación obligatoria, era habitual que los estudiantes seleccionaran su texto de aniversario, así se le llamaba, texto de aniversario,
una especie de regla de oro que lo guiaría a lo largo de sus estudios y sobre el cual frecuentemente se explayaban al tiempo de su graduación cuando cumplen los 13 años. Entonces dice, el texto que seleccionó Jesús era del profeta Isaías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos espirituales, apertura de la cárcel. Este texto que escogió Jesús fue el que practicó toda su vida. Aquí ya él inconscientemente estaba viendo cuál iba a ser su misión. Impresionante. A la edad de 7 años. Claro, todavía no estaba consciente, pero esto reflejaba lo que iba a ser su vida. Ahora llegamos a la parte de Jesús en Jerusalén. Recuerden que ya tiene la edad justa para poder llegar a las fiestas de Pascua. El documento, pasamos al documento 124, sección 6, párrafo 1. Dice, Jesús, en el umbral de la vida adulta, ya graduado de las escuelas de la sinagoga, reunía las condiciones necesarias para ir a Jerusalén con sus padres y participar con ellos en la celebración de su primera Pascua. El festival de la Pascua de ese año caía un sábado, el 9 de abril del año 7 después de Jesucristo. Un grupo numeroso, 103 personas, se preparó para salir de Nazaret temprano por la mañana del lunes 4 de abril, camino a Jerusalén, claro, para asistir a la festividad de la Pascua que era tan importante y sigue siendo importante ahora con otro significado. Eh, en el sección 6, párrafo 2, no, perdón, sí, sección 6, párrafo 2, el muy temido Arquelao había sido depuesto, que era el nuevo Herodes, y no, el Herodes que todavía perseguía a Jesús. Entonces Arquelao había sido depuesto y no temían llevar a Jesús a Jerusalén. Habían pasado 12 años desde el primer Herodes que intentó destruir al niño de Belén, y nadie pensaría en asociar este acontecimiento con el desconocido muchacho de Nazaret. Así que el viaje se inició. El viaje duró algunos días donde Jesús pudo ver lugares preciosos, con historia, deleitarse en ellos, hacer muchas más preguntas, porque era muy preguntón. Pasaron por varias ciudades. Por ejemplo, en la sección 6, párrafo 9, dice, sobre los pendientes orientales del Oliveto, pausaron para descansar junto a una aldea llamada Betania. Los hospitalarios aldeanos atendieron a los peregrinos y por casualidad la familia de José se había detenido cerca de la casa de un tal Simón, que tenía 3 hijos de la edad de Jesús, María, Marta y Lázaro, sus buenísimos amigos. Invitaron a la familia de Nazaret para que entrara a descansar, y ahí empezó una amistad que habría de durar toda la vida entre las dos familias. Durante su vida, llena de acontecimientos, Jesús se detuvo muchas veces en esa casa. Jesús nunca dejó de visitar a María, Marta y a Lázaro. Sección 6, párrafo 10. Así siguieron camino. Pronto llegaron a la cumbre del Oliveto, y desde ahí Jesús vio por primera vez en su memoria la ciudad santa, los imponentes palacios y el inspirador templo de su Padre. Nunca vivió Jesús una emoción tan puramente humana como la que le sobrecogió en ese momento, al contemplar embelesado por primera vez a Jerusalén, en ese atardecer de abril sobre el monte de los olivos. Imagínense, estaba en el monte de los olivos. Años después, en ese mismo lugar, se detuvo y lloró por la ciudad que estaba a punto de rechazar a otro profeta, el último y el más grande de sus maestros celestiales. El monte de los olivos tiene mucho significado en la vida de Jesús.
En la sección 6, párrafo 11, siguieron deprisa su viaje a Jerusalén. Era el jueves por la tarde. Al llegar a la ciudad pasaron por el templo. Jesús no había visto jamás tal multitud de seres humanos. Meditó profundamente sobre cómo se había reunido aquí esta congregación de judíos, llegando desde los lugares más distantes del mundo conocido. Me imaginen cuántas caravanas habían ahí, cuántos mercados para atender a toda esta gente. Y claro, los arreglos del templo para celebrar la Pascua. En la sección 6:14. Jesús estaba profundamente impresionado por el templo, todos sus servicios y otras actividades relacionadas. Por primera vez desde los 4 años estaba tan preocupado por sus propios pensamientos que se le olvidó hacer muchas preguntas. Sin embargo, consiguió plantearle a su padre varias preguntas embarazosas, como ya lo había hecho en previas ocasiones, como por ejemplo, ¿por qué el Padre Celestial exige el sacrificio de tantos animales inocentes y desamparados? Jesús nunca estuvo de acuerdo en derramar sangre. ¿M? Desde aquí ya él sentía esa aversión a ver la muerte de animales inocentes, pagando por pecados de personas que lo hacían conscientemente. No era lógico, no tenía pies ni cabeza ese rito. Eso es algo que lo marcó también. Sección 6, párrafo 15. El día antes del sábado de Pascua, una oleada de iluminación espiritual llenó la mente mortal y el corazón humano de Jesús, de desbordante y afectuosa piedad por las multitudes espirituales ciegas y moralmente ignorantes reunidas para celebrar la antigua conmemoración de la Pascua. Nos referíamos a eso. ¿Cómo es que esta gente pensaba que sus pecados iban a ser borrados al matar estos pobres animalitos inocentes? Este fue uno de los días más extraordinarios que el Hijo de Dios viviera en la carne, y durante la noche, por primera vez en su carrera terrenal, apareció ante él un mensajero autorizado de Salvington, enviado por Emmanuel, que dijo, ha llegado tu hora. Ya es tiempo que comiencen los asuntos de tu padre. Aquí vuelve a aparecer el mensajero, ¿ven? El mensajero que se dirige directamente a Jesús, enviado por Emmanuel. Y que dice, ha llegado tu hora. Ya es tiempo que comiences los asuntos de tu padre. Recuerden que Manuel era su hermano mayor, o sea, el hermano mayor de Miguel de Nevadón. Ya no era, no estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Sino de Miguel de Nevadón antes de encarnarse. Documento siempre el 124, sección 6, párrafo 16. Así, cuando las pesadas responsabilidades de la familia de Nazaret descendían sobre sus hombros juveniles, recuerden que después pierde a su padre José y tiene que hacerse cargo de la familia, también llegaba al mismo tiempo un mensajero celestial para recordar a este muchacho que aún no había cumplido los 13 años, que había llegado la hora de empezar la reanudación de las responsabilidades de un universo. Aquí el mensajero ya le estaba revelando que él no era un niño común y corriente. Él era el responsable de un universo. Este fue el primer acto de una larga sucesión de acontecimientos que finalmente culminaron en la consumación de la encarnación del Hijo de Urantia y de la colocación de el gobierno de un universo sobre sus hombros humanos divinos. Y aquí esta etapa es muy significativa en la vida de Jesús. El documento 124, párrafo 6:17. Con el paso del tiempo, el misterio de la encarnación se tornó para todos nosotros, los reveladores del libro de Urantia, cada vez más incomprensible. Imagínense para nosotros. Apenas podíamos comprender que este muchacho de Nazaret era el creador de todo Nevadón. Y todavía no comprendemos cómo el espíritu de este mismo Hijo Creador y el espíritu de su Padre Paradisiaco están asociados con las almas de la humanidad. ¿M?
Recuerden, el monitor misterioso. Y el Espíritu de la verdad, que nos va a dejar Jesús más adelante en su vida. A medida que pasaba el tiempo, podíamos observar que su mente humana discernía cada vez más el hecho de que, mientras vivía su vida en la carne, en espíritu la responsabilidad del universo estaba sobre sus hombros. Documento 124, párrafo 6, no, sección 6, párrafo 18. Así termina la carrera del niño de Nazaret y comienza el relato de su adolescencia, de este ser humano divino, cada vez más consciente, que ahora comienza a discurrir su carrera en el mundo mientras lucha por integrar su propósito de vida con los deseos de sus padres y las obligaciones para con su familia y para con la sociedad de su tiempo y de su edad. Bueno, queridos amigos, aquí nos vamos a quedar porque esta visita, primera visita al templo de Jerusalén de Jesús, miren cuánta revelación tiene, de cuánto se dio cuenta Jesús. Aquí se cierra este capítulo de su vida de la infancia y empieza lo que es la adolescencia, que si quieren adelantarse, pues ahí está el libro de Urantia que lo pueden leer perfectamente. Entonces ahora pues les invito al próximo programa del próximo sábado. Siempre vamos a pedirles pues que nos llamen y como siempre pues continuamos diciéndoles que Destellos es un programa para ti, para crecimiento espiritual en relación con el libro de Urantia. Se transmite desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, redes sociales y por YouTube en Destellos con Lucy todos los sábados a las 6 p.m. hora central de México, y también hay una repetición del audio para los que no pueden ver la grabación del video o que no vieron el programa en directo a las 3 de la mañana, 3 de la tarde, los días martes, siempre hora central de México por Radio Internacional Urantia. Y aquí está el código que puedes enfocar por tu teléfono para ir a la página donde está la grabación de todos nuestros programas. Destellos con Lucy. Aquí están las redes sociales. Es Urantia TV, está Urantia Radio, está YouTube, Destellos con Lucy, Twitch, Destellos con Lucy, y Instagram en Destellos-Lucy Fontecha Ferrari. Por ahora eso es todo y hasta la próxima.